En un vistazo al mundo volvemos a Turquía porque fue desmentida la toma al Parlamento en Ankara. La policía de Turquía negó la información difundida en Twitter por el diputado Siyapir del Partido Democrático de los Pueblos Pro-Kurdos, donde anunciaba el cierre del Parlamento en Ankara por una supuesta notificación de ataque. Los ciudadanos turcos que mostraron su apoyo al gobierno de Erdogan durante el intento de golpe de Estado militar pidieron al mandatario analizar la posibilidad de volver a implementar la pena de muerte, en este caso para castigar a los golpistas. El pasado fin de semana Turquía vivió un nuevo intento de golpe de Estado que, según el presidente Erdogan, fue promovido por su antecesor, el clérigo Fethullah Gülen, quien a su vez expresó desde Estados Unidos no haber hecho parte de las acciones que dejaron más de 280 personas muertas y miles de detenidos. Precisamente a esta hora tenemos comunicación vía Skype con Víctor de Correa Lugo desde Cisjordania. Víctor, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días allá y buenas tardes desde Amán. ¿Dónde se encuentra específicamente y qué trabajo anda realizando? Estoy haciendo una serie de entrevistas para El Espectador con refugiados de Siria y de Irak, pues para mostrar un poco el coste cotidiano y humano que ha tenido la guerra de Oriente Medio, especialmente la ofensiva que ha hecho el Estado Islámico, el Daesh, en esta zona del mundo. Estando ahí en el Oriente Medio, usted tiene más noticias de lo que sucede en Turquía. ¿Por qué este golpe de Estado y por qué fracasó? A ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que hay un afán en Colombia y en varios públicos de América Latina de creer que es un problema de buenos y malos. Entonces, si uno es el bueno, el otro tiene que ser el malo. Y no creo que sea un debate de esa naturaleza, ni de izquierdas y de derechas. Las tensiones en Turquía pertenecen a otra lógica, y es una lógica entre unas posturas laicas, militaristas, muy fuertes, que tienen que ver con el origen mismo de Turquía, encabezado por los militares, una creación de Turquía bajo el régimen de Mustafa Kemal Atatürk, y por el otro lado unas propuestas islamistas que han ido ganando fuerza. Entonces hay un discurso laico, no necesariamente el mejor, de a rajatabla prohibir el velo, imponer una serie de medidas de restricción contra el Islam, y por el otro lado hay una propuesta de islamista que lidera el presidente Erdogan, que tiene que ver con la implementación de un régimen islamista. Entre esos dos polos se encuentra una población, digamos, atrapada sin que tenga una tercera o una alternativa a las dos mostradas. Esa pelea ya se vio en los años 1960, en el 82, en el 97, donde hubo 4 golpes militares en los últimos 50 años en el caso de Turquía, donde los militares planteaban refundar el país, defender la nación, y ahora nos encontramos con una intentona golpista que fracasa, fundamentalmente porque no contaron con una cosa, y es que el presidente Erdogan, a pesar de los escándalos de corrupción y de la supuesta mala política exterior con relación a Siria e Irak, tiene una alta popularidad, y esa alta popularidad se expresó en las calles, donde salieron miles de personas a defender el régimen. Víctor, pero usted habla un poco de esta expresión laica, pero ¿no tiene que ver también con el cambio de constitución y de su perpetuidad en el poder? Claro, tiene que ver con eso. El problema, como digo, no estoy juzgando qué tan bueno, qué tan malo es el régimen, yo no lo comparto, pero quiero decir es que el cálculo que hacen los militares es un cálculo incorrecto, porque ha habido muchos cambios dentro del gobierno de Erdogan. Por ejemplo, ahora es el mismo el que plantea la reimplantación de la pena de muerte. Yo he estado varias veces en Turquía, y cómo se va reduciendo el consumo de alcohol, por ejemplo, aún en sitios turísticos, o cómo se va aumentando el uso del velo, o cómo se van estableciendo una mentalidad muy proislámica. Pero fíjense que a pesar de esos pasos hacia el islamismo, mantiene todavía una fachada democrática. Esa fachada democrática es la que le permite ganar adeptos y ganar popularidad. Entonces, por un lado tenemos un gobierno que ha sido muy cuestionado en materia de derechos humanos, de libertad de prensa, de persecución a periodistas, de persecución a la oposición, de no querer negociar con los kurdos, pero a pesar de todo eso sigue gozando de una alta popularidad, y fue el cálculo errado que yo creo que hizo el gobierno, el ejército estaba esperando que todos los errores de Erdogan dieran pie a que hubiera una base social de apoyo al golpe militar, pero sin embargo esa base social no apareció. Víctor, rápidamente, ¿qué va a pasar con estos 6.000 detenidos, con estas personas, y se habla ya de pena de muerte? Pues aquí fundamentalmente lo que se le da es un cheque en blanco. De hecho, una frase que utilizó Erdogan, el presidente Erdogan, desde Estambul, una vez encontró el golpe de Estado, es que el golpe de Estado fue una bendición de Alá, un regalo de Dios,
¿Por qué? Porque gracias a esta medida puede hacer todas las purgas que quiera dentro del ejército. Hay más de 3.000 militares detenidos, pero además gente de muy alto rango, varios generales, varios almirantes, varios coroneles, estoy hablando de alrededor de 35 coroneles involucrados, según la última información, pero además de eso hay una persecución muy grande sobre el sistema judicial que estaba muy contra Erdogan, hay 2.700 jueces expulsados, pero además eso le va a dar carta blanca no solamente a la pena de muerte, sino a cualquier medida de control que establezca en el calor social del rechazo al golpe militar y en el calor internacional del rechazo al golpe militar. Digamos que Erdogan tiene una gran margen de impunidad en este momento sobre las decisiones que toma. Su seguridad como colombiano y como periodista ahí en el Medio Oriente. Aquí pues nadie sabe lo que va a pasar mañana en el Oriente Medio. Lo que uno aprende es a moverse siempre con buenas personas que le ayuden a uno cuando el idioma es muy complicado, es decir, el árabe. Yo trabajo fundamentalmente en inglés. Las autoridades son a veces cambiantes en algunos países. Por ejemplo, el año pasado en Irak fue muy difícil ver realmente a qué juegan las autoridades. En Siria hace 3 años no entro porque es muy peligroso el nivel de secuestros que hay, el nivel de secuestros es muy alto. Pero donde me estoy moviendo, digamos que es una zona bastante tranquila. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y estaremos atentos a sus reportajes. Gracias.